Amigos y amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos muy contentos de poder estar transmitiendo para ustedes desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, un programa más de nuestra plataforma 4B TV Diálogos. Y como son los miércoles, usted sabe, hoy miércoles, que es 22 de septiembre del año 2021, pues contamos con la gratísima presencia de nuestra especialista en temas feministas. La verdad es que hemos estado disfrutando de sus colaboraciones desde hace ya un año. Mari Carmen Rioseco, qué gusto saludarte, te mando un afectuoso saludo. Espero que estés muy bien, al igual que toda tu familia. Mari Carmen, bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias. Yo, como siempre, muy entusiasmada por compartir los últimos acontecimientos en el tema de igualdad y género para todo el público que les gusta seguirnos. Hoy es un programa de continuación sobre lo que dijo, sobre lo que concluyó la Suprema Corte de Justicia en el día de ayer martes. Ajá. Deriva de lo que le consideraron la descriminalización. Así del es. aborto, de los códigos penales, y todo eso se vino como en cascada y tarde o temprano va a llegar. Claro, y vamos a enfocarnos, bueno, te vas a enfocar fundamentalmente en el tema de la objeción de conciencia. Es un tema también súper importante, en el cual de nueva cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación está jugando un papel muy interesante para darnos a las mujeres, fundamentalmente a las mujeres, derechos o recuperar los derechos que tienen y que estaban siendo de una manera totalmente impune, violentados, pues por las mismas autoridades, ¿no? Y por los grupos religiosos intolerantes. Pero antes, Mari Carmen, de que empieces, déjame a las personas que no te conocen, déjame te presento ya con datos muy específicos. Mari Carmen Rioseco Gallegos es maestra en ciencias. Ella es feminista y consejera nacional de InMujeres. También es directora de la Asociación Civil Todos Ciudadanas. Es originaria de Mexicali. Tiene licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma de Baja California. Su tesis de investigación fue subsidiada por la Universidad de Davis, California. Cuenta con una maestría en la Universidad del Valle de México en Liderazgo y Desarrollo. Liderazgo Desarrollador, ese es el nombre exacto de esta maestría. También tiene reconocimiento nacional en el año de 2016 por su labor en gestión y defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a través de la campaña hashtag Haz que se vea. Ha sido también coordinadora de los derechos humanos a través de la campaña, de los derechos humanos de las mujeres. En el año de 1975 creó el primer círculo de estudios de la mujer de Baja California con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Baja California. También representó a organizaciones no gubernamentales mexicanas en la Conferencia Internacional de Beijing, en China. Ha participado en las sesiones de la Comisión de Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, en Estados Unidos, fundadora del Grupo de Mujeres ALAIDE, FOPA, Asociación Civil, que defendió el caso de la niña Paulina, ya en Mexicali. Usted recordará ese caso también, del que a lo mejor podría ser una parte importantísima de la cual hablar con este tema de la objeción de conciencia, porque ella fue víctima de este concepto, de este fundamento. Fíjense, también por otro lado, aparte tiene publicaciones y ensayos sobre acoso y hostigamiento sexual en las instituciones. Coordinó el primer diálogo nacional virtual para el análisis de proigualdad en el contexto de la pandemia COVID-19. Participa desde septiembre del año 2020 en Cuatro Vientos. Esta es Mari Carmen Rioseco, pero aparte de todo esto, lo más irrelevante es que es amiga de Cuatro Vientos, y eso, Mari Carmen, te lo agradecemos profundamente. No, al contrario, a mí me encanta compartir y sobre todo discutir esta situación. Invitamos al público a que nos deje sus comentarios, los cuales yo después siempre reviso, y si hay que responder, pues se responden algunas dudas o comentarios importantes, porque así se van modificando y haciendo las políticas en base a los comentarios de la ciudadanía
Claro. llegan a las autoridades y porque es la ciudadanía la que tiene la problemática. Entonces, como les decíamos, vamos hoy a continuar con esta reflexión e informar lo que sucedió. Entonces, resumiendo, la primera semana de septiembre, la Suprema Corte de Justicia sorprende con sus declaraciones y cómo modifica de los códigos penales federales lo que tenía que ver con las actividades relacionadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, en este caso el aborto, y lo descriminaliza. Quiere decir que ya queda sin sanción, sin penalidad, pero, o sea, al descriminalizarlo es que deja de ser un delito y deja de existir, por lo tanto, en el Código Penal. Y se queda omitido, por supuesto. Entonces, al no existir esa situación y ese artículo, lo que resulta es que las mujeres podemos interrumpir nuestro embarazo en el momento que lo deseamos, de acuerdo a varias características a varias, no son características, varias argumentaciones constitucionalistas que hicieron en la Suprema Corte de Justicia. Lo más interesante relevante, que fue por unanimidad todo esto, a excepción de un ministro que no participó, y lo hacen en un tiempo también muy relevante también porque tenemos las declaraciones de PAN, de Acción Nacional, que es el partido, bueno, era el partido más conservador, ahora es lo que resta del Partido de Encuentro Social, o no recuerdo si, creo que cambió, pero el PES, digamos, del PES. Entonces, estos partidos, sobre todo Acción Nacional, que tiene mucho tiempo, que claramente en sus estatutos dice que se protege la vida desde la concepción, o sea, ellos están, la familia y toda esta terminología que deviene de preservar, digamos, conservadoramente, tradicionalmente, lo que ellos ven como familia, lo que ellos consideran que es el rol que debe tener la mujer, que finalmente está basado en ideas religiosas, que bueno, eso ya será para otro tema, pero tiene que ver mucho con esta alianza que siempre ha estado de Acción Nacional con las iglesias, lo cual lo hemos constatado mucho ya en la parte electoral ahora en Mexicali y Baja California con el obispo y otros sacerdotes. Entonces, en ese sentido, también aparece más bien, en este contexto aparecen las declaraciones de Acción Nacional como Vox, que se escribe VOX, como este partido que es joven en España y que realmente no ha tenido mucha fuerza porque las españolas también tienen mucho tiempo trabajando el tema de igualdad y género y no ha incidido mucho, pero sí ha tenido representantes en sus instituciones legislativas y como ese proceso que siempre han seguido los españoles de colonizar, o sea, siguen colonizando con estas ideas y con estos recursos a México, Sudamérica, Centroamérica principalmente, en Brasil, y todas estas respuestas que tenemos de los nuevos gobiernos de derecha, o el último fue el de Uruguay, donde es un gobierno que cambió, o sea, no es nada de lo que dejó Pepe Mujica, pero sí responde a este conservadurismo colonializador que viene desde la colonia, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero así es. Y la otra situación fue God Citizen, o no, es Citizen Go. Citizen Go es otra institución extranjera, Estados Unidos, la cual también está muy relacionada con impulsar esas ideas que son negativistas o como le llaman, no sé, que existe un complot, no me acuerdo cuál es la palabra, ahorita la estábamos comentando. Bueno, este grupo, que hay un sector de la población en Estados Unidos, sobre todo son gente aliada o seguidores de Trump,
y también de Citizen Go, en donde impulsan un conspiracionismo en Ujú. contra de las vacunas. Entonces, eso también tiene que ver con un conservadurismo de cómo deben de comportarse las personas. Y bueno, esa es otra historia que después me gustaría mucho que lo platicáramos sobre esta situación. Pero bueno, lo pongo todo en el mismo bowl, porque finalmente el conservadurismo es de derecha y las derechas tienden a ser antiderechos. O sea, es una parte así de obstruir, obstaculizar, negar y como el caso que decía Luis a Paulina, quitar, o sea, agresiva y abruptamente violentar los derechos de las personas. En este caso, lo que tiene que ver con interrupción del embarazo, que es el aborto, tiene que ver con el concepto de familia, con el concepto de mamá, papá, hijos, que también tiene que ver con en contra de los matrimonios igualitarios. Y en esta situación que finalmente le escarbamos hacia atrás, y está relacionado con creencias religiosas. Y yo siempre he insistido que la cuestión religiosa es algo íntimo de las personas, igual que la sexualidad. Entonces es algo en donde el Estado, ni los vecinos, ni las vecinas, ni nadie se debe de meter, excepto cuando uno pide ayuda. Y así es el caso de la religión, o sea, hay que ser respetuosos de las creencias budistas, creacionistas, católicos, maometanos, como sea. Hay que todas las religiones que hay en ese abanico hay que respetarlas, pero también debe de prevalecer en lo que tiene que ver con las leyes, lo que hemos construido para el bien común y para el respeto de los derechos desde que nos ha costado muchas décadas, fallecimientos, secuestros, agresiones. Entonces, esto es lo que hay. Entonces, en este contexto crea esto y es sorpresivo porque estaban Vox y God Students y las protestas del conservadurismo que desde el año pasado que se quiso hacer la modificación a la ley para una ley integral de salud, se detuvieron. Entonces vinieron las elecciones y no es casualidad que pasando las elecciones donde ya el contexto y está, o sea, más claro, más tranquilo, más libre, se da. Y se da y en esta situación primero arreglan lo que tiene que ver con lo de despenalizar o descriminalizarle la interrupción del embarazo, llámese aborto, y la otra parte es la objeción de conciencia. Entonces, eso es lo que vamos hoy a hablar, de la objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir? Como un alusado, el caso que vivimos aquí en Baja California fue precisamente de mi organización, que un día nos reunimos y leímos el caso en el periódico, nos reunimos y dijimos, oye, que esto no puede ser, o sea, tenemos que hacer algo para evitar que vuelva a suceder y hay que proteger a las niñas. Hicimos enlaces con la parte nacional de otras feministas, ellas a su vez también nos incorporaron en la parte internacional, de igualdad interamericana, y quedó esto muy claro. Entonces, esta es una lección bien aprendida sobre cómo el Estado, en la alianza con la Iglesia, incurre en el agravio de los derechos de una niña que había sido denunciada la violación por parte de su mamá y que fue precisamente en su domicilio. Entonces, es un ejemplo de lo que la Suprema Corte también quiere evitar. Entonces, vamos a empezar, como siempre, me gusta compartir con ustedes, público. Yo sé que es un público heterogéneo y por eso quisiera que empezáramos así armonizadamente, que estamos hablando y pensando en las mismas términos. Entonces, ya me dio Luis para compartir Así pantalla. es, está abierto para que puedas compartir Ajá. tus imágenes, tu exposición completa, estos trabajos que preparas con tanta meticulosidad, muy meticuloso todo el tema, como vas armando imágenes y textos que nos permiten, al final de cuentas, a las personas que tenemos poca información sobre estos temas que son trascendentales, pues entenderlos ahora sí como si fuera la escuela, ¿no? Qué bueno. Adelante, cuando tú gustes. Sí, gracias. Lo que pasa es que en mi casa, mi esposo y mi hijo mayor son muy
visuales, son, o sea, son de los que entienden rápidamente una imagen. Yo Ajá. tardo más, a mí me gusta la lectura, pero finalmente es visual. Entonces dije, bueno, siempre pensando en lo que tengo en casa, digo, hay que compartir de una manera que sea explícita y fácil para todos. Entonces, así es, aquí muy va. pedagógico. Vamos, a ver, adelante. Te Me voy a acomodó, dar, te voy a dar imágenes porque aquí. luego no se escucha. Adelante. Ok, entonces, aquí estoy. Y me voy acá. Tu exposición durará aproximadamente unos 20 minutos. Espero que menos, pero voy a tratar de ser lo más breve para poder comentar. Ok. ¿Okay? Bueno, Adelante. este es el principio. El principio de algo que tiene mucho tiempo en nuestro país. El principio de la confianza a las instituciones y su autonomía, como en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vamos a hablar sobre la objeción de conciencia. Me dices, Luis, si no se escucha porque ya se han quejado de que mi micrófono no es muy bueno. Ok, la Suprema Corte de Justicia en pleno determina que la ley no establecía los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas. Esto fue en septiembre 20, hace 2 días. Esta situación deviene de la descriminalización que se hace sobre el aborto y de que está la ley de salud, que es la que sigue. La ley de salud tiene varios lineamientos, algunos articulados que pone límites en cuándo sí la objeción de conciencia, cuándo no. Pero cuando ellos tienen que declarar si es constitucional o inconstitucional, cómo se presenta y cómo se establece. Y aquí inicia la discusión de la Suprema Corte de Justicia. Objeción de conciencia. Y principalmente esto va a ser, como es el tema de salud, refiriéndose al aborto, es un tema que tiene que ver con la comunidad médica, en los servicios sanitarios, hospitales, clínicas, tanto para los públicos como para los privados. La Suprema Corte de Justicia anula la regulación, la objeción de conciencia. Esta objeción de conciencia fue prevista en la Ley General de Salud en el 2018, casi para finalizar el mandato o la administración del PRI. Y claro, apoyado por estas alianzas que había. Entonces, fue regulada y queda como para que fuera más explícita y pudiera servirle a los médicos, al personal de salud en general, que poder actuar con esto cuando no estuvieran de acuerdo a sus creencias, algo que tenían que hacer. Repito, como el caso Paulina. Paulina tenía todo el derecho a interrumpir su embarazo porque era violación, había sido denunciada, era menor de edad, etcétera. Y sin embargo, la estuvieron detenida, como ya lo expliqué en un programa anterior, el caso así muy resumido. Sin embargo, la retienen ni el director de salud, ni el jefe de servicios médicos, no hubo nadie que lo pudiera hacer. ¿Por qué? Porque había un gobierno conservador que era Acción Nacional y donde cualquier médico o médico se atreviera a hacerlo, podría perder incluso hasta su trabajo. Entonces, sí estaba también, no estaba tan libre la creencia, tenía que ver también con una autoridad creyente. Entonces, con 8 votos contra 3, aquí no fue por unanimidad como la descriminalización, aquí fue con 8 votos contra 3 y quiero decirles que necesitaban los 8 votos. Si eran 7, no podían proceder. Y fue un cabildeo de 1 a 2 semanas de la Corte, de discutir, de armar los expedientes a favor y en contra, porque hubo el ministro Aguilar lo ponía de una manera en donde se tenía que respetar la creencia del personal de salud. La objeción de conciencia es la figura por la cual el personal de salud puede negarse a participar en ciertos procedimientos por razones ideológicas, religiosas y éticas, que finalmente todas son religiosas.
y fue incluido, como les decía, en el 2014, así quedó muy claro, y después en la Ley de Salud. Ok, esto es lo que promovió la Suprema Corte de Justicia. Es un comunicado que da, que muy escueto, que dice la Suprema Corte de Justicia invalida precepto de la Ley General de Salud. Estamos hablando de la Ley General de Salud, no de la Constitución. Eso ya fue anterior. Pero esta ley en que preveía la objeción de conciencia del personal médico, enfermeras, etcétera, tenía que garantizar, a partir de la reforma constitucional, tiene que garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Quiere decir que va en contra de la discriminación porque eres mujer, porque eres joven, porque eres pobre, porque quieres hacerte un aborto y no estoy de acuerdo, porque eres un hombre trans, quiere decir que nació con cuerpo gestante, pero decidió cambiar su identidad. En cualquier situación, esto es lo que se atendió. ¿Por qué? Porque es a partir de la acción de constitucionalidad. Fue una acción que el Pleno establece los parámetros de constitucionalidad de la objeción de conciencia. O sea, la Constitución, ¿cómo me cuida a mí mi derecho a objetar o mi derecho a creencias? Entonces, esto fue conforme al ejercicio de mi creencia de no violar los derechos humanos de otras personas. Estamos hablando de servidoras y servidores públicos en los sistemas de salud que se deben de sujetar a esto y deben de aplicarse tanto en las instituciones públicas como privadas. Esto lo pueden buscar, es esta invalidación en la misma página de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la objeción de conciencia, un poquito más para que los quede bien amarrado, es la decisión individual del médico o médica personal de salud para dejar de realizar un acto médico, científico y legalmente aprobado, porque para que uno sea médico tiene que pasar por varias cuestiones de legalidad y tiene que estar al día con la ciencia. Se considera como un acto médico de transgresión hacia su libertad de pensamiento, conciencia o religión. En otras palabras, se considera sus principios morales y creencias religiosas. Se considera que estaban por arriba de estos derechos de los pacientes y las pacientes. Sucede más en el ámbito de salud reproductiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aborto, esterilización, anticoncepción y la reproducción asistida. Si nosotros revisamos el Código Penal sobre esto de Baja California, ahí podemos ver cuándo está penalizado el aborto, lo cual también ya las mujeres y familiares de niñas que quieran interrumpir el embarazo van a tener por lo pronto que ampararse mientras el legislativo de aquí del estado no modifique y armonice esto, ¿no? Entonces, tiene que dar el trato médico que se necesita. La objeción de conciencia, pues es la figura por la cual el personal de salud puede negarse a participar en ciertos procedimientos, como ya lo dijimos antes, por razones ideológicas, religiosas, éticas. Y fue incluido en el 2014, también con el gobierno priista y sus alianzas. Ahora, aquí rápidamente para poder explicar cómo es que sí está relacionado con lo religioso. La objeción de conciencia como libertad de pensamiento para justificar principios morales y creencias religiosas. Esto fue lo que se puso en la sesión y lo que defendían tres ministros con respecto a por qué se debería de igualar y se debería de respetar estas creencias donde los médicos y médicas pueden decir yo no lo puedo hacer, que lo haga otro, o me abstengo, o imposible, ¿no? Entonces, hay un sacerdote que se hizo famoso, que si ustedes vieron en mi muro, pueden ver, en el muro de Todos Ciudadanas, pueden ver que está ahí grabada en una entrevista que le hizo el Chamuco, a Olga Sánchez Cordero, ahora como presidenta del Senado, donde da mucha claridad sobre todo esto. Inicia el programa hablando de
Lázaro Hernández Soto, un sacerdote de Coahuila que durante su homilia, o sea, donde está la misa, en la iglesia donde está que es en Monclova, se pronuncia contra el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Entonces decimos, y el respeto al Estado laico, o sea, no se hace tampoco por esta parte. Y él dice, mejor maten a sus hijas. Una mujer que aborta ya no sirve para nada. O sea, da esta declaración ante un público creyente, y también continúa de esta forma. Este sacerdote Lázaro de Coahuila dice, ¿por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca moral, física y psicológicamente. Una mujer que siempre va a estar amargada, que a lo mejor no va a poder tener hijos después y entonces se lo va a reclamar a Dios. O sea, esto está cargado de una gran ignorancia que desafortunadamente muchas personal de salud lo sigue, y para no entrar en esa discusión o en ese pecado, evita el tener que cumplir o que ya no lo va a poder hacer, un mandato que viene de la corte. Entonces aquí vemos ahí cómo sí está la religión atrás de todo esto, en una situación muy irrespetuosa a lo que es el Estado laico. La corte acuerda lo que yo les decía, es lo que tiene que ver con el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Es lo que se está reformando en la Ley General, que quiere decir que es lo federal, y obviamente pues lo federal tiene que bajar a lo estatal. El personal médico y de enfermería que forma parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley, cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica. Quiere decir que si una mujer llegaba con un aborto de cualquier origen, no le podían, yo tenía la objeción de conciencia, pues teníamos que ver el personal y el médico que estaba de guardia, quién le iba a hacer el legrado. ¿Por qué? Porque él tenía su derecho a objetar esto. Entonces, esto pone en riesgo la vida del paciente, o de la paciente en este caso, y no podrá invocarse la objeción de conciencia en estos casos, porque incurriría en una causa de responsabilidad profesional. Pues todo esto que les acabo de leer sobre el personal médico que se podía excusar y, no sé, y invocar la objeción de conciencia, ya no está. Ya sale de la ley de salud, la Ley General de Salud. Y finalmente, este artículo era demasiado escueto, y parte de la argumentación que se hizo es que no era solo para aborto, también en los casos como atención paliativa de enfermos terminales, también va a entrar esto, atención a transexuales, los anticonceptivos, las transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos, vacunas y otro demás. Entonces, esto es lo que va a regir ahora en la ley de salud. O sea, se va a imponer la Ley General de Salud en el personal médico para que puedan atender a todas estas situaciones, desde enfermos terminales hasta trasplantes de órgano y vacunas. Lo que piense el médico o lo que crea es su creencia, pero si va a trabajar en una institución médica, tiene que ajustarse. Claro, lo más probable es que haya amparos y pierdan, pero bueno, esto es lo que tenemos y es lo que se está defendiendo. Entonces, lo que queda es que lo que recomiendan es que la objeción de conciencia es individual, es lo que yo decía, es personal, no depende de la institución, no son los valores de la institución, son los valores propios de las personas. Aplica por lo cual en todo tipo de institución pública y privado. El personal de salud, objetor de conciencia, le llaman objetores, tienen que informar y canalizar al paciente de manera oportuna. Los hospitales deberán contar con personal no objetor, o sea, tienen que tener esta opción. Y si no la tienen, tendrán que agotar todos los medios posibles para trasladar a la persona a la unidad médica que pueda atenderlo. El personal médico no puede emitir juicios de valor ni tener actitudes discriminatorias hacia el paciente. Deben de existir padrones de médicos no objetores, o sea, para que estén rápidamente ahí,
y que este tema sea monitoreado desde las escuelas de medicina. O sea, que ya esté en la currícula todo esto para que se actualicen las jóvenes y los jóvenes que están en la medicina. Ok, entonces, en conclusión, se invalida el artículo 10 de la Ley General de Salud. A favor son los 8 ministras y ministros, que es Arturo Saldívar, Franco, Lainez, Río Fajardo, la ministra Piña, la ministra Esquivel y Gutiérrez. A Gutiérrez lo ponen con una señal, porque apóstrofo se llama. Apóstrofe, sí. Ajá, bueno, porque él estaba a favor de los derechos del objetor de conciencia, cambia su voto y al cambiar su voto se hacen los 8 votos que se necesitaban. Entonces, nada más Aguilar, que siempre se ha considerado en la parte muy conservadora, queda el que más defendió todo en contra de esto, Pérez Dayán y Pardo. Así es como queda la situación. Estos son finalmente fue la Suprema Corte de Justicia. Estos son los ministros, aquí están las 3 ministras, la más joven, que es esta joven Lafayette, y pues realmente ahí terminamos. Pues qué interesante, Mari Carmen, el que estés dando a conocer de una manera así muy gráfica, muy sencilla, muy pedagógica, digo yo, estos elementos que a lo largo de décadas, Mari Carmen, han estado en las discusiones y en el debate público, porque es un tema que se remonta incluso mucho más allá del caso de Paulina en Mexicali, en donde tú jugas un papel fundamental finalmente para que se tratan de proteger los derechos de Paulina, los derechos humanos de Paulina. Y que pues venían incluso arrastrando casos muy terribles de violaciones a derechos humanos, por ejemplo, de las minorías desde el punto de vista de la diversidad sexual. Muchísimos casos, yo recuerdo todavía en la década de los 60s y los 70s, cuando yo era joven, me tocó ver cómo en instituciones del sector salud público, pues se negaban a atender a personas de la diversidad sexual, porque pues decían que no iba con su moral el estar y con su religión el estar atendiendo a desviados, ¿sí? A gente de la que se burlaban y discriminaban de una manera totalmente impune. Muchas doctoras, doctores, enfermeros y enfermeras y demás personal de instituciones públicas de salud. Y ahora, esto que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de nueva cuenta, abre el debate. Y a mí lo que me gusta precisamente es esto, que ahora obliga prácticamente al mismo gobierno federal mexicano, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, al resto del Poder Judicial, involucrarse en una dinámica en donde se van a tener que escuchar todas las voces, los científicos, los religiosos, ¿verdad? Los especialistas en materia jurídica, los defensores de los derechos humanos, y la academia, obviamente la academia, y va a tener que surgir una reforma, un cambio a la ley y también una modificación, me imagino yo, importante a la constitución política del país para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres en el aspecto de su sexualidad, de los derechos que tiene para su reproducción sana, reproducción sexual sana. Son derechos sexuales y esos derechos sexuales, efectivamente, sobre las libertades que tienen los individuos, que tenemos los individuos, ¿sí? De conciencia, de pensamiento y también de creencia religiosa. Es así de sencillo. Y en esta tesitura, obviamente el derecho internacional, ¿sí? Pone por encima los derechos humanos sobre las libertades de los seres humanos. Entonces, sin duda alguna, si todo camina bien, vamos a ver una revolución
estamos ante el arranque de una revolución, una verdadera revolución jurídica en materia de respeto también a este derecho que muchas veces lo impiden por sus opiniones muy personales algunos miembros del sector salud que pues han provocado infinidad de muertes al momento de que le niegan el servicio, objetando los valores y los principios de carácter moral, ético y religioso, ¿sí? Y eso ha quedado hasta el momento impune, como lo fue el caso de Paulina, ¿verdad? Entonces, aquí definitivamente se tiene que entender que el gran debate es sobre la prevalecencia de los derechos sobre las libertades. Y creo yo que eso va a tener también un efecto muy positivo en la sociedad mexicana. Ojalá estos debates se hagan públicos, ojalá las sesiones de estos grupos multidisciplinarios, en donde la bioética va a tener un papel preponderante para poder educarnos incluso a los mexicanos y a las mexicanas a identificar las diferencias que podrían algunas personas mal informadas o desorientadas o malintencionadas podrían incluso manifestar que las libertades están por encima de los derechos, y eso habrá que tener mucho cuidado para que una divulgación masiva de lo que vaya a suceder en estos debates, que espero que te digo sean públicos, entonces la sociedad en su conjunto tenga acceso a información que le va a permitir, incluso sin perder sus derechos y sus libertades religiosas, ¿sí? Van a tener que entender que por encima de ellas están estos derechos de las mujeres que son reconocidos a nivel internacional. Así es. Pues dentro del anecdótico, bueno, lo podemos decir anecdótico o histórico más bien, que sucedió, es que sí, esta situación de presentar, que continuara, que preservara la objeción de conciencia, fue presentada por el ministro Aguilar. Ajá. Él realizó una resolución en el Supremo Corte de Justicia. Alguien se encarga de hacer esto, desarrolla todo el expediente, lo argumenta y lo presenta. Entonces empieza a ver, a discutir, y cada ministro va revisando y haciendo sus anotaciones, y lo va revisando en base a la Constitución. La Constitución desde el 2011 se nos reconoce como derechos humanos, todos son constitucionales, y todo lo que tiene que ahí que deriva, ¿no? Pero también es para otro tema. En ese sentido, Aguilar Morales propone avalar la objeción de conciencia, sale de este ministro, tal como está en la Ley General de Salud, y él habla de establecer una interpretación en la sentencia que dicte el máximo tribunal para que sea considerada por el sector de salud, los jueces, etc. Sin embargo, Arturo Saldívar advirtió que la objeción de conciencia, o sea, en su argumentación, es utilizada por el personal médico para no practicar los abortos, o sea, precisamente en este tema, que tiene que ver con la desigualdad hacia las mujeres, lo que puede ser utilizado como una herramienta del mismo personal o de las autoridades para impedir a las mujeres ejercer su derecho a decidir, mismo que fue reconocido por la Corte hace 2 semanas. O sea, fue como que la primera parte, o sea, como la serie, ¿no? O sea, temporada 1 se reconoce, y la temporada 2 pues es la objeción de conciencia, y la temporada 3 va a ser que esto se envíe, que sean los congresos, los legislativos y el Congreso de la Unión, principalmente, los que tienen que corregir los lineamientos que se especificaban en la ley general, porque recordemos que el legislativo, el que modifica, entonces los legislativos van a revisar esta situación en el Congreso de la Unión para poder determinar de qué manera se va a incluir que esta figura se modifique y que no sea una situación que ponga en riesgo a la salud al negarse a participar en ciertos procedimientos, los que ya mencionamos, por cuestiones ideológicas o religiosas.
Entonces, en ese sentido, estuvo la discusión muy interesante, para que la pudieran seguir. Y finalmente, pues enfatiza es el mismo Saldívar que se está, a pesar de todas las situaciones que hubo con respecto a él, que lo quería ratificar por más tiempo el presidente y todo lo que ha sucedido, que estuvo muy calladito, creo que ahora trae mucho power porque también declara en la argumentación, declara, él es. Así Ah, es. Uh-huh. entonces, él Sí, declara Bolívar. Uh-huh. reconocer la validez de este precepto en forma amplia, como está en la ley, bueno, como estaba en la ley de igualdad, establecer la objeción de conciencia que no tiene más límites que en los casos de urgencia y riesgo, es darle un cheque en blanco para que se nieguen los servicios de salud, como se ha visto siempre, ¿no? Así Sobre es. todo en el aborto, que es contravención a los derechos humanos, porque ya está reconocido el derecho a abortar como un derecho dentro de la Constitución. Digo, esta serie es la primera temporada, la segunda, Uh-huh. la tercera, que la tercera va a irse al Congreso. Entonces, finalmente, exhortan al Congreso de la Unión a corregir esta ley general de salud e incluir la figura de objeción conciencia, pero con límites claros y precisos. Entonces es como se dio la votación y finalmente pues se modifica esto y pues ahí estamos esperando a la tercera temporada de la Suprema Corte de Justicia, ya que va a despertar en lo que tiene que se va a anclar más bien ya en esta parte, se empezó a discutir en el Congreso de la Unión y a la vez tiene que empezar, igual que lo anticonstitucional igual que la despenalización, la descriminalización, se tiene que ver que en los congresos de los estados. Entonces ya nos dieron el abanico, está ya puesto en la mesa el Poder Judicial, que es un poder autónomo, está diciendo qué hacer, cómo continuar para el legislativo, y lo que sigue al final va a ser cómo el Ejecutivo, a través de las instituciones de salud, va a tener que implicar todo esto. Entonces, así fue esta serie, Uh-huh. Uh-huh. temporada de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y las mujeres, y sobre todo también de los hombres trans, ¿no? Que son personas, Claro. son personas gestantes, porque así lo llamó la Suprema Corte de Justicia. Son personas gestantes porque nacieron con un aparato reproductor y a lo cual, aunque sus vidas, sus preferencias sean diferentes, pueden embarazarse si lo quieren, o también puede sufrir una violación e interrumpir por lo que sea su embarazo. Claro. María Carmen, a mí me preocupan dos cosas. Que el Poder Legislativo, a quien le turna finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la enorme responsabilidad de sacar adelante este tema a través de una nueva ley de modificaciones, incluso si se requieren a la Constitución misma de la República Mexicana, quiera resolver por sí mismo un tema en donde, como yo lo comentaba hace un momento, se requiere una amplísima participación de todos los sectores que están involucrados en este tema, porque lo contrario podría generar toda una serie de situaciones que podrían llevar a un debate político externo en donde de nueva cuenta la desinformación, la manipulación de la información, ¿sí? La falta de acceso a una prensa más independiente, más consciente de su papel como educador también de la sociedad mexicana, ¿sí? Y en donde también los grupos fácticos de poder, como podrían ser, en este caso, las instituciones eclesiásticas, de todas las religiones, podrían entonces aprovechar para generar todavía una mayor división entre la sociedad mexicana, entre los que están a favor del aborto y entre los que están en contra del aborto. Esa es una enorme preocupación porque ya en otras ocasiones la historia nos ha marcado cómo cuando el Poder Legislativo decide resolver, entre comillas,
estos grandes debates, estos grandes temas de una manera unipersonal, ¿sí? Y generando finalmente e impulsando y legislando de acuerdo a los propios intereses, incluso de carácter religioso de los mismos diputados y las diputadas, Mari Carmen, pues se han cometido unos verdaderos Frankenstein legislativos, leyes o reformas constitucionales que se quedan de veras, que dan espanto por la forma en cómo finalmente se publican y se aplican, o simple y sencillamente tampoco se aplican. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que yo en lo personal tengo, pero a esto le sumo el tema de que también va de por medio la propia legalidad en la que va a estar funcionando el Estado mexicano, porque el Estado mexicano no puede dejar de brindar el servicio a la salud con calidad, con prontitud, de manera totalmente desapegada de valores de carácter religioso, ¿sí? Por dar finalmente a los ciudadanos, a los profesionales de la medicina que estén trabajando en sus instituciones, prioridad a la libertad de creencias sobre el derecho de las mujeres a tener a todos sus derechos de carácter reproductivo y sexual. Estos son los dos grandes temas que en lo personal siento yo que se deben de reflexionar de manera conjunta. Lo demás podría incluso sonar como si fuera una imposición. Y en último de los casos, si el Estado mexicano no se ve obligado a través de una legislación justa, consensuada, ¿sí? General, que permita a todos los actores, cuando menos expresarse y que algunos de sus puntos de vista sean incorporados en la nueva normatividad, pues eviten o eliminen la posibilidad de que el Estado mexicano finalmente tenga que ser demandado ante cortes internacionales que condenen al Estado, ¿verdad? No, yo creo que te está yendo a la alucine. Sí, me voy a la alucine, pero ¿sabes qué? Es que yo por eso, mi estimada Mari Carmen, me remití a un problema no de ahora, o sea, la Suprema Corte de Justicia con lo que está haciendo en estos días, pone en el ojo del huracán un tema que ha estado ahí prácticamente desde que este país se funda. Yo tengo otra perspectiva, o sea. Sí, me da mucho gusto que la tengas. Adelante. La Suprema Corte de Justicia, por eso decimos, y yo por eso lo puse en los comunicados, realizó un hecho histórico, porque no se había pronunciado de esa manera tan contundente, tan razonada, tan argumentada y en la defensa de los derechos. O sea, eso es lo que había hecho falta en el país, que el poder judicial se pronunciara. Acuérdate que tenemos tres cosas que nos enseñaron en la primaria. El poder, bueno, cuatro. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder... Judicial, legislativo y ejecutivo. Ajá. Mamá. ¿Sí? O sea, es que eran como los poderes que uno aprende en la primaria y secundaria. Sí, sí, sí. Es broma, ¿no? Pero... Claro, sí, lo entiendo, perfecto. Pero lo que tú dices es preocupante porque sí va a pasar, o sea, sí va a haber esta confrontación. Yo decía que la influencia de Vox, la influencia de Citizen Go, que tienen mucho dinero y que están incrustados, están dando capacitaciones y formando cuadros de jóvenes, desde las iglesias, desde las escuelas privadas, particulares, religiosas, forman cuadros que después se van acomodando como una Lili Telles, se van acomodando en los espacios de poder. Y además están los tres partidos, o sea, el verde ecologista, que no tiene nada de verde porque hace tiempo que los partidos internacionales y europeos le quitaron lo de verde y él dice que está en contra del aborto. Está el PES, que también ha sido manifestado, y está Acción Nacional. Son tres partidos que están en oposición, que por diferentes enjuagues, no vamos a explicar ahorita eso, han estado cercas a Morena. Entonces, la situación está en que el poder judicial es el que nos explica y nos da ese derecho a ejercer nuestros derechos, los explica y los impone. ¿Para qué?
también dentro de sus dependencias, que viene bajando hasta una juez, una fiscalía, etcétera, en la parte de la justicia también, nacional, federal o local, tienen que acatar esto. O sea, ya la policía lo tiene que acatar, porque si no tiene un policía, un agente, tiene que tratar de cierta manera a una mujer que encuentra con sangrando, con acusaciones. Segundo, la jueza, el juez, el fiscal, el Ministerio Público tienen que acatarlo también porque es tan parte de este sistema. La parte legislativa, lo que hacía falta es ponerle bueno, lo ponemos como dice la amiga, el Poder Judicial y todas estas personas que señalé son los dientitos de la ley, ¿no? Así es. Y la parte legislativa, digamos que es la mano que está moviendo y empujando para que se haga. Entonces, tienen que legislar. Lo que puede pasar es que van a iniciar, como pasó en Mexicali y en otros lugares, pues Mexicali pues donde yo estoy, tiene que ver, o en Tijuana también, se tenían que amparar las personas del mismo sexo que querían casarse, porque es un derecho que tienen de compromiso, de formar esa sociedad como un matrimonio, pero pues en esta desigualdad pues son matrimonios igualitarios, matrimonios entre el mismo sexo, se les van poniendo etiquetas, pero como personas, como ciudadanas o ciudadanos, tienen el derecho de asociarse con la persona que ellos prefieran, quieran. ¿Por qué lo hacen? Porque la institución, cuando lo avala, entonces avalas los beneficios de salud, laborales, los beneficios, bueno, salud laborales, y todo lo que tiene que ver de patrimonio, patrimoniales, o sea, lo que construyen entre los dos y si tienen los derechos para el hospital o para lo que tenga que tener, como tienen todas las parejas, por eso se casan y por eso está la institución para avalar esta parte legalmente o oficialmente. Y, perdón, la otra parte que va a suceder es que se van a amparar las mujeres, las niñas, o sea, que es lo que pudo haber hecho la mamá de Paulina, ampararse antes, no me lo están haciendo, pero todos nos van a tardar en hacerse. Sin embargo, esto está intrínsecamente ligado. O sea, la ley general que se va a mover, que se va a atorar, lo que tú estabas diciendo un poco, pero hay 15, yo insisto, soy positiva, o sea, estoy muy una forma muy animada, esperanzadora, digamos, de esta tercera temporada, porque lo que va a suceder es que hay 15 gobiernos donde es el poder ejecutivo de esos estados, 15 estados que están dentro de Morena. Y Morena tiene el compromiso con las mujeres, tanto las legisladoras como legisladores, de trabajar los derechos sexuales y reproductivos con las comunidades también de lésbico, gay, etcétera, ¿no? Entonces, en esta situación sí va a haber una confrontación, pero finalmente se iría a la interamericana, no tiene por qué irse a la interamericana. A la interamericana se van las situaciones cuando no tienes eco, cuando no hay respuesta a tu solicitud de derecho en tu gobierno local, en tu legislativo o en tu judicial. Cuando pasaste por todo eso, incluso por la Comisión de Derechos Humanos, estatal o nacional, cuando pasas por todo eso y el Estado, porque el Estado conforma todas las instituciones que hemos mencionado, no te da una respuesta y una protección, es cuando brincas a lo internacional. No va a llegar esta situación. A lo mejor sí va a llegar por parte de los grupos, pero también los grupos conservadores. De ultraderecha, claro, a eso me refiero. Precisamente ese es el gran riesgo, ¿no, Mari Carmen? Pero no, porque los grupos antiderechos, ¿cómo van a llegar a las instituciones de derechos humanos internacionales? De entrada, no va a proceder. ¿Por qué? Porque hay convenciones internacionales, hay una CEDAW, hay una reglamentación, hay situaciones internacionales de protección a los derechos de las personas. Entonces, a los antiderechos es muy difícil que les puedan. Quizás la promoción del Vaticano a través de que lo toman como Estado dentro de las Naciones Unidas o los gobiernos de
Paraguay, ahorita de Uruguay, o de lo qué pena me da decir Uruguay eso, pero bueno, así está la situación. O sea, estos gobiernos que están, realmente es como también un triángulo, Paraguay, Uruguay y Brasil, que son de derecha y que están en contra de los derechos de las mujeres y de las comunidades minoritarias, pudieran ser la voz, como lo hicieron aquí ahora en la reunión que hubo en México, ¿no? La reunión de latinoamericanos. De la comunidad latinoamericana y caribeña, CELAC. Exacto. Entonces, pueden estar haciendo la voz a través del Vaticano y de esta religiosidad, y lo van a hacer, tienen su derecho de hacerlo, tienen su derecho de exponerlo. Lo que tienen derecho es de violar el Estado laico, de violentar a las mujeres que están llevando un aborto. Y bueno, aquí otra consideración es que la Suprema Corte de Justicia ya tomó estas decisiones y hay un equilibrio excelente que da una certeza a las situaciones jurídicas y de derechos en nuestro país, porque porque se dieron estos dos sucesos, ¿no? El de la temporada 1, la temporada 2, vamos para la temporada 3, o sea, soy chistoso, pero así se puede revisar, ¿no? Pero lo que tú estás viendo que sucedió, que no lo mencionaste, es lo que pasó en Estados Unidos. Trump se aseguró de poner a su gente antiderechos, conservadora, y de derecha, por supuesto, en la Suprema Corte de Justicia. La única que hacía el balance era esta mujer que se llamaba Ruth, no me acuerdo su nombre. Ruth Ginsburg. Esta señora viene viene impulsada por Clinton, o por, ¿sí? No sé si por... Sí, ajá. Clinton, no, sí, de Bill Clinton, sí, que era realmente un personaje, un juez destacado, una juez destacada en materia de derechos. Fue una jueza que recibió ella también discriminación, que haciendo hasta que le abrieron la puerta, pero ella falleció el año pasado. Así es. Desbalanceó, hizo que Trump pudiera a sus seguidores y aliados con este compromiso que tienen con el presidente. ¿Y qué pasa? Es en Texas, precisamente, en este estado tan discriminador, tan injusto, tan violento hacia las personas. Acabamos de ver en esta parte del sur, donde están los migrantes haitianos, cómo los trataron. Bueno, ya, como siempre me meto en otros temas, pero el punto es que regularon una situación donde las mujeres no pueden abortar. Y está tan grueso esto, tan difícil y tan complicado, que no solamente cómo van a salir, porque el sistema norteamericano es muy especial, que si mi vecina sabe que yo acompañé o que yo aborté, aunque por mi edad pues ya no me puedo embarazar, pero en dado caso que pasara en unas circunstancias, cualquier ciudadano puede denunciar y le pagan por hacerlo a una persona que haya ayudado, acompañado o que haya interrumpido su embarazo en Texas. Este es un retroceso que no entiendes. Claro, ya Biden y todo lo que es el sistema federal están trabajando sobre esto, pero sucedió por algo que comprueba tus temores, y eso... Una pequeña falla, interrupción, estimada Mari Carmen. Voy a esperar a ver si se puede terminar y tenemos un plazo adicional para que pues, tengamos la oportunidad de continuar con tu transmisión. Espero que tengamos rápidamente una reconexión de tu sonido, de tu video. Creo que te me desconectaste. Pero sí, es cierto, amigos y amigas de Cuatro Vientos, todo lo que está comentando Mari Carmen es muy válido, está muy bien argumentado. El problema es, y fundamentalmente yo lo he comentado así, en otros programas, inclusive en donde hemos tenido debates con otros colaboradores muy estimados y queridos y especialistas también en temas ya no nada más de derechos humanos, sino también en materia de aspectos judiciales. Hemos encontrado momentos, en este momento estamos viendo en nuestro país los avances como tampoco hace mucho no se habían constatado de esta manera de los grupos antiderechos, como le dice Mari Carmen, pero también grupos radicalizados
que han ido ganando también poco a poco espacios en los medios de comunicación, en las redes sociales y en espacios públicos, y pueden en un momento determinado generar una situación de una naturaleza que permitieran, no quizás al inmediato plazo, quizás no en próximas elecciones de 2022 o ni siquiera tampoco en el año de 2024, pero sí son totalmente posible, es totalmente posible que tuvieran un avance significativo también en materia electoral, y entonces podrían echarle reversa a estos avances que se han logrado en el poder legislativo, y de ahí podría entonces entrar de nueva cuenta la posibilidad de que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial podrían ser manipulados, podrían ser reformados, y entonces estaríamos ante la posibilidad real de que esta situación, que en este momento parece difícil, podamos entonces en un momento determinado tener un retroceso en lo que se está avanzando en este momento. Desafortunadamente estoy observando que Mari Carmen no se puede reconectar. Pues es una lástima, ha tenido problemas con su sistema de conectividad, de conexión a Internet, del lugar donde está. Ya nos había comentado que iba a tener dificultades en ese sentido. Bueno, nosotros estaremos al pendiente de ver si retomamos una parte de la parte final, en donde pudiera ella dar sus conclusiones sobre ese tema en el programa del próximo miércoles. Y si no, pues amigos y amigas, pues estaremos al pendiente de poder darle continuidad a esto que, bien, está de nueva cuenta, está entrando de nueva cuenta Mari Carmen. Afortunadamente, podemos entonces continuar con el programa. Mari Carmen, bienvenida de nueva cuenta. Continuamos aquí mencionando algunos de los aspectos que pudimos sacar sobre lo que tú estabas diciendo, que es muy interesante, muy válido. Yo lo único que comenté en este momento es que desafortunadamente en estos últimos 2 años, casi 3, hemos visto también avances importantes, como nunca tampoco se habían generado en nuestro país, y de una manera tan pública, y de una manera, a final de cuentas, también de una manera tan influyente en el ánimo, en la conciencia de muchos mexicanos, de estos grupos antiderechos, como tú les dices, pero también grupos que se han fanatizado, que son grupos peligrosos, son grupos neonazis, son grupos fascistas, que pueden en un momento determinado darle la vuelta a la tortilla. Quizás no en el 22, quizás no en el 24, pero sí con una presencia cada vez más acentuada. Y hay que ver que incluso, pues, ahora con esto que está sucediendo en México, el Vaticano también ha sumado posiciones bastante radicales, y poco, para la gente que no le había dado demasiado seguimiento a la evolución de la forma en cómo ha estado ejerciendo su papado Francisco, pues vemos también cambios muy, muy radicales también en la línea política del Papa Francisco. Entonces, yo comentaba esto, y definitivamente me gustaría mucho que pudieras retomar esto que estabas diciéndonos antes, y ya irnos ya ahora sí hacia la conclusión del programa. Qué bueno que estás de nueva cuenta para que lo puedas terminar, Marica. Bueno, yo creo que ya vamos concluyendo, o sea, no quiero repetir. Estaba recuperando tus preocupaciones, que son las de también hemos tenido. Nada más concluiría que está muy difícil que puedan revertir lo de la Suprema Corte de Justicia por cómo está la correlación de fuerzas allá adentro, y porque han demostrado unidad. Ahí están ministros que no están a favor de la interrupción del embarazo, pero no se disciplinaron, pero entendieron, vamos a ponerlo así, no entendieron el carácter judicial, ¿no? Jurídico. La constitucionalidad. Sí, la constitucionalidad, claro. Yo ponía el ejemplo de que es difícil que lleguen a la Corte Interamericana por los acuerdos internacionales que hay, y ponía como ejemplo lo que pasó en Texas, en donde, no sé si se escuchó eso. Sí, lo de Texas, sí, escuchamos lo del tema de Biden, de Donald Trump y todo esto. Pero hay que estar listos, porque ahorita hay un médico detenido por esa situación.
O sea, ya hay un médico que se va a llevar a proceso, o sea, que sí está funcionando mientras son... Peras o manzanas. Se deslinda, se reglamenta, se adecúa, se juridiza, toda esta parte va. Y yo finalmente sí pienso como tú, a lo mejor muchos de los que han estado apoyando también, por eso está dado estos pasos tan acelerados y grandes, que podemos girar hacia la derecha en otras situaciones. En otros momentos. Esa sí es mi preocupación, que existe muchas agresiones, descalificaciones, noticias falsas, exageradas, etcétera, con los gobiernos que están que son socialistas o que se consideran de izquierda. Por el caso de México, sí existe esta situación de persecución y de bullying, podemos decir, ¿no? Así es. Redes, y hay mucha gente en nuestro país, ¿por qué no decirlo así?, que es religiosa, que es ignorante, que no ha tenido intolerante de platicar estas cosas de la manera sencilla que lo hacemos, desconoce, se asusta, cree en cuestiones de divinidades que van a venir a salvar una situación que es completamente terrenal. Y claro que así como pasó en Uruguay, que insisto, me tiene impresionada porque hubo un salto muy importante en los servicios, en las políticas públicas. Y ahora vemos este retroceso. Yo cambiaron. Atribuyo todos estos cambios tan radicales en los gobiernos, en las elecciones, que tienen que ver con el poder económico, con ese daño y esa crisis que tiene el sistema capitalista neoliberal, en donde ya la gente, aunque no hable de política ni de aborto, estás cuidando el agua, estás cuidando lo que respiras, estás cuidando tus recursos, y esto es causado por el capitalismo devorador que se ha apropiado de todo, de nuestro trabajo, de tiempo, de nuestros cuerpos, de las mujeres y de toda esta parte de la economía, y no hay un proyecto, una propuesta real que explique para que la ciudadanía en general entienda la relación y el peligro que se tiene, porque finalmente los gobiernos de derecha que han llegado en esta última década no han resuelto nada, al contrario, han comprimido los derechos, han comprimido la economía y no ha sido una solución tampoco voltear a la derecha. Entonces esperemos que dentro de las izquierdas y de estos gobiernos progres, aprovechar la oportunidad, y pues aquí estamos. Claro que sí, Mari Carmen. Yo agregaría nada más el tema de la religiosidad. Bienvenida a la libertad de creencia, la libertad de culto. Sin embargo, existen dentro de esa religiosidad esos fanatismos, y no hay que olvidar que en México ya han existido momentos en los que la ultraderecha radical ha utilizado otros métodos para tratar de imponer sus estilos de vida y sus creencias. Y eso, afortunadamente, hasta el momento, pese a todos los mensajes de odio, de intolerancia, de discriminación que están en las redes, no ha pasado de ahí. Vamos a ver, esperemos, crucemos los dedos de que no suceda una radicalización y entonces podamos llegar a mejores términos en estos grandes avances en materia de derechos humanos, y específicamente para el respeto de los derechos de las mujeres y de las niñas y de los adolescentes en México. Gracias, Mari Carmen, muy amable. No, al contrario, ni crucemos los dedos, ni crucemos los brazos. Así es. Muchas gracias, Luis, un abrazo. Igualmente para ti y para tu esposo, un abrazo también. Amigos, amigas, con esto terminamos nuestras transmisiones del día de hoy. Mañana, esperemos que a las 9:30 empecemos también con nuestra programación. Cuídense mucho y recuerde, Cuatro Vientos, periodismo en donde todas las voces encuentran eco. Hasta el día de mañana. Descanse y buen provecho.